Imagina un activo a punto de empezar a desarrollar con más de 170 millones de onzas de plata, con un coste de extracción por debajo de la media y un grado medio del depósito superior a los 100 gramos de plata por tonelada, situado en un país donde la construcción de esta mina es un objetivo principal para el gobierno y con un flujo de noticias importante durante los próximos 2 años. ¿Te suena bien, verdad? Descubrimos esta empresa juntos en este capítulo. Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el primer y único podcast de inversión minera en español. Hoy tenemos el placer de poder entrevistar a Carolina Ordóñez, Vice President Corporate Affairs a New Pacific Metals Corp. New Pacific es una empresa minera de plata en Bolivia, donde hace unas semanas han sacado un PEA. Cotiza en el Toronto Exchange con las siglas NUAG y en el New York Exchange con las siglas NEWP y en Frankfurt con 3N7A.F. Hola Carolina, ¿cómo estás? Amadeo, es un gusto. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias por venir al programa. Antes de empezar, ¿podrías por favor presentarte y explicarnos un poco de tu experiencia para la gente que no te conozca? Claro que sí, un gusto. Bueno, boliviana canadiense, radicando ya en Canadá más de 20 años y en el sector minero sobre todo ya más de 15 años. Como profesión es el comercio internacional, international trade. He estado muy enfocada en la parte de lo que es hacer un liaison entre los gobiernos, corporaciones mineras, subsidiarias, inversionistas y bueno, pues stakeholders en general. Y bueno, ahora con New Pacific Metals, más de 5 años como la vicepresidenta de Asuntos Corporativos, muy orgullosa del trabajo que se está haciendo como corporación canadiense y la inversión que se está dando justamente en el país donde nací, que es Bolivia. Muchas gracias. Bueno, como hemos dicho al inicio del programa, New Pacific acaba de sacar un PA, pero antes de hablar del resultado del mismo, me gustaría que nos explicases un poco la historia de New Pacific, porque es la primera vez que venís al programa. Si nos dais un poco un overview de la compañía, de sus proyectos y cuál es el principal objetivo de la misma. Claro que sí. Bueno, New Pacific es una empresa en exploración minera, como dije aquí, canadiense, que está operando y explorando 3 proyectos mineros en Bolivia desde el 2017. Seguidamente hablaremos un poco más en detalle. Uno son el proyecto Silver Sand, que está ubicado en el departamento de Potosí, parte de la parte andina de Bolivia, por medio de su subsidiaria boliviana Mineral Cira. Y sucesivamente tenemos el proyecto Carangas, que está en una etapa de definición de recursos. Esta también está ubicada en Oruro, igual parte del cinturón andino. Y el tercer proyecto que recién empezamos justamente a explorar, y hablaremos más de eso, es Silver Strike, que está localizado en La Paz. Está en etapas preliminares de exploración. Así que en sumario, desde el 2017 hasta se podría decir 2022, la empresa ha hecho una inversión de más de 56 millones de dólares invertidos en estos 3 proyectos mineros, ¿no? Así que, ¿qué podría decir? Que nuestro equipo, tenemos un muy buen equipo de exploración y desarrollo, compuesto más de casi 200 trabajadores, los cuales orgullosamente 90% más bolivianos. Perfecto, perfecto. Como has comentado, New Pacific tiene 3 proyectos en Bolivia que están en diferentes fases de desarrollo. Silver Sands, proyecto de plata, que es el más avanzado y que habéis sacado hace pocas semanas el PA. Tenemos Carangas, un proyecto de exploración de plata, pero que en los últimos resultados se ha visto una fuerte mineralización de oro. Y Silver Strike, donde aparece claramente un proyecto de exploración de oro. Lo bonito cuando estaba estudiando New Pacific es que tenéis esta progresión de proyectos, ¿no? Lo que permite aportar valor al accionista a través de diferentes proyectos que están claramente en diferentes etapas y que por lo tanto van todos avanzando.
Dicho esto, vamos a empezar con Silver Sands, que es el proyecto que habéis sacado recientemente del PA, y vamos a hacer un resumen de los números obtenidos. Con un precio de la plata de $22.5, tenemos un post-tax NPV al 5% de 726 millones y un IRR del 39%. Una vida de la mina de 14 años, produciendo en los primeros años más de 15 millones de onzas de platas anuales y produciendo en la totalidad de la vida de la mina unos 170 millones de onzas de plata, demostrando ser uno de los proyectos de plata más grandes para desarrollar y siendo una de las futuras minas más importantes de plata del mundo. Coste para montar la mina es unos 308 millones, incluyendo 52 en contingencias. Costo operativo de $8.45 la onza, con All Included Sustaining Cost de 10.42, que es un precio significativamente por debajo de la media de proyectos que suelo ver. Otros números interesantes: grado medio, 107 gramos por tonelada de plata, recuperación del 91%, strip ratio del 3.6 y un payback period casi de récord, de menos de 2 años. Además, una de las cosas que me gustaría destacar de este PA es que el 95% del material ya se encuentra en medidos indicados, permitiendo una rápida transformación en reservas para un PFS. Realmente son unos números espectaculares. Felicidades. ¿Qué más nos quieres contar del PA? Bueno, creo que lo importante, Amadeo, ya lo has destacado, ¿no? Esta producción que se esperaría de ser de 171 millones de onzas, ¿no? Payable silver, se puede decir, por 14 años de lo que serían los años de vida de esto. Así que en realidad sería un impacto económico significativo, tanto para Bolivia como también para el departamento justo de Potosí, donde se está trabajando, ¿no? Uno, porque pues obviamente por la inversión que se hace y el propósito que sería lógicamente el trabajo micro y macroeconómico que esta tendría. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los siguientes pasos? Entiendo, ¿no?, que os quedan los permisos y el PFS. ¿Tenemos fechas para estos dos eventos? Bueno, sí, correcto. Uno de los planes es, bueno, uno de nuestros grandes objetivos ha sido completar este estudio económico. Ahora lo siguiente sería el estudio de factibilidad. Se estima que eso se puede completarlo hasta el Q3 del 2023, ¿no? Estaríamos hablando del tercer trimestre. Y bueno, los siguientes pasos son entrar en lo que son los estudios de evaluación de impacto ambiental, declaración de impacto ambientales, etcétera, que eso se estaría dando curso hasta finales de este año 2023 para sucesivamente entrar en lo que sería la faceta de construcción de la mina, molino, infraestructura para el 2024. Exacto, entonces, aunque estamos evidentemente ya hablando más adelante en el tiempo, ¿tenéis planes para iniciar o cuándo deberíais iniciar construcción? Y sí, muy agosarado, pero ¿cuándo queréis iniciar producción también? Correcto, o sea, como se había mencionado, sería siempre y cuando tengamos estos estudios de medioambientales completos, la construcción sería el 2024 y sucesivamente se plantea entrar en producción para el 2025, lo cual sería muy interesante porque uno de las notas que hemos sacado durante nuestras reuniones tanto con el gobierno boliviano y nuestros stakeholders es de que esto sería parte del plan económico de desarrollo de Bolivia, lo cual se espera que en ese plan tener más de 5 empresas mineras en producción para ese año. Y la verdad no hemos visto, tal vez vaya una más en la línea, pero Silver Sand sería una de ellas, lo cual, como había dicho antes, tendría un impacto económico interesante. Y como boliviana no podría dejar de resaltar que esto sería parte incluso del bicentenario de Bolivia que se celebra el 2025. Perfecto, ¿no? Siempre, si se incluye, ¿no?, dentro de este plan económico del país, es evidente que esto puede facilitar mucho, mucho las cosas, ¿no?, y los permisos. En este sentido, siempre que se hable de una posible construcción de una mina, surge si hay comunidades, ¿no?, y si éstas están o pueden estar a favor o en contra de la construcción, ya que si están en contra, pues pueden dificultar mucho
la construcción de la misma. Más adelante hablaremos en detalle del país, pero ya que este pues es un proyecto más avanzado, me pregunto si hay pueblos o comunidades que estén cerca, ¿no?, de la construcción de una posible mina. Buen punto. En realidad, como te había mencionado, Silver Sand está ubicado en Potosí, en realidad en el norte de Potosí, una área bastante pobre en la región, en realidad. Y sí, claro, por los estudios de base línea se han determinado que hay 5 comunidades, ¿no? Que son las dos primarias o 2 a 3 y las otras 2 que son las secundarias, que también son parte de lo que sería el beneficio económico que se daría. En realidad, cuando nosotros llegamos en 2017, en lo personal, solo habían 3 o 4 casas, tal vez no diré más. Como todo lo que es la minería, lo cual es un fenómeno también positivo, ha incrementado obviamente por el impacto mismo económico que ya tuvo con la inversión en la exploración que se ha hecho. Así que sí, el boliviano somos mineros, por mayoría, es un país minero, como tú sabrás, desde mucho más antes, incluso de la colonia, es un país muy minero y trabajador, lo cual no hay tal oposición, más bien la pregunta es cuándo vienen los trabajos y cuándo podemos beneficiarnos económicamente y trabajar, ¿no?, en estos proyectos. Perfecto. Pasamos ahora al siguiente proyecto, a Carangas. En este proyecto tenéis un sistema donde en la superficie se encuentra solamente plata mineral y es a partir de los 200 metros de profundidad cuando se ve claramente un cambio, dando lugar mayormente a un depósito de oro. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? Este es un proyecto súper interesante. Como te había mencionado, está ubicado en el departamento de Oruro, también parte del cinturón andino. Y este descubrimiento ha revelado un excelente potencial en Bolivia para encontrar oro y cobre debajo de los depósitos de plata que están cerca de la superficie, como lo has mencionado. En realidad, esto muestra que la exploración trae ¿no? El capital que se invierte, porque obviamente para hacer esta cantidad de perforaciones y llegar a este conocimiento hay una inversión notable que se tiene que hacer y también el conocimiento técnico, lo cual nos ha dado, hemos podido incluso perforar uno de los hoyos más deep, por así decir, más profundos en la historia de Bolivia, más de 1.200 metros, donde igual se ha encontrado esta interesante mineralización de oro debajo de esta superficie de plata. Sí, sí, en estos resultados, si alguien quiere miraros la web, hay resultados muy, muy interesantes con valores muy, muy altos de oro, así que parece un proyecto muy interesante a tener en cuenta y más considerando que es la pipeline, ¿no? El proyecto que viene después. Am, y yo me pregunto ahora, ¿qué trabajo hay planificado en este proyecto para 2023? ¿Tendremos un MRE? ¿Será de una calidad parecida a Silver Sands? Me refiero, ¿no? A mí me ha sorprendido que en el PEA pues, ya tengamos tantos valores, una confidencia tan alta, ¿no? Para poder hacer esta proyección luego en el PFS. ¿Qué resultados esperamos? Bueno, vamos a continuar, claro, la exploración, mientras de Silver Sand estamos entrando, como te decía, en una faceta más de reporte técnicos. Ahora en Carangas, ese equipo regional técnico geológico pasa a Carangas para pues incrementar el plan de perforación. Y sí, se estima que queremos hacer más de 15,000 metros más, completarlos para el Q1 de este año. Y sí esperamos tener el Mineral Resource, el recurso minero para finales del segundo trimestre o diría al inicios del tercer trimestre. Perfecto. Finalmente hablamos de Silver Strike. Es un proyecto, una etapa mucho más temprana, lo que también hace muchas veces que produzca una excitación debido a que solo hay algunas perforaciones que han ido bastante bien. ¿Podrías explicarnos un poco lo más importante del proyecto y los últimos resultados obtenidos? Claro. Bueno, Silver Strike, como tú has dicho, está recién en etapas preliminares de exploración. Otro factor interesante es de que este tercer proyecto está ubicado en el departamento de La Paz, ¿no? Entonces, nuevamente, parte de lo que es este cinturón andino, ¿no?, de mineralización interesante.
Y bueno, a ver, que Silver Strike ha tenido unos targets interesantes y muy similares, ¿no? Y esto viene a ser el know-how que la empresa tiene y pues obviamente por la inversión que se ha hecho tanto en Silver Sand y Carangas. Se ve que tiene una mineralización muy similar a Silver Sand y Carangas. Así que sí, como te digo, es totalmente inicial por el momento. Se plantea este año expandir la exploración y bueno, estamos realmente muy interesados y ansiosos por ver resultados, más resultados. Perfecto. Entonces, para resumir, ¿no? Un inversor que entrara ahora, ¿no? En New Pacific Metals, ¿qué noticias, catalizadores, objetivos puede esperar, digamos, en este año, en este 2023? Bueno, realmente, miren, si uno ve cómo estamos cotizando en este momento, Silver Sand es un proyecto robusto, importante. Lo que se plantea este año avanzar con los temas de permisos ambientales. Eh, lo positivo es de que se ha estado trabajando conjuntamente, es una trilogía importante con tanto gobierno, comunidades y empresa. Así que se espera esto para, ¿no?, cumplir esto este año y el estudio de factibilidad, como lo habíamos dicho inicialmente. En el segundo tendríamos con el tema de Carangas, es avanzar con la exploración. Este proyecto es muy, muy interesante y se espera tener el recurso mineral, ¿no?, el MRA que le decimos, para inicios del tercer trimestre. Y Silver Strike, ¿no? Silver Strike va a ser, tenemos igual más perforación que hacer, más trabajo técnico, entender más lo que vendría a ser, pero bueno, por ahora tenemos resultados interesantes. Así que hay bastantes hitos por cumplir este año y bueno, Mm. pues esperamos que también tengamos esa misma precisión por el mercado, por el trabajo que se está haciendo. Muy bien, hemos visto, ¿no? Tú has nombrado muchos objetivos, muchos hitos concretos para este 2023, algunos que son de estudios económicos, de permisos, de perforación. Y puedo entender de que hay muchos inversores que les puede estar gustando mucho el proyecto y sobre todo todos estos catalizadores que pueden venir en este 2023. Pero seguramente que se preguntan cómo se pagará todo esto, ¿no? New Pacific tiene el dinero ahora para hacer todo lo que se quiere en 2023. ¿Tiene deuda? ¿Cómo está la situación económica de la empresa y cómo está para pasar este 2023? Bueno, no, cero deuda, la empresa cero deuda. Nosotros igual hemos hecho un financiamiento al inicio del 2000, bueno, en 2020, lo cual en este momento sí tendríamos el capital necesario para culminar estos hitos que te había mencionado. Sería el PFS, el estudio de factibilidad, también sacar el recurso, bueno, los permisos ambientales necesarios, el recurso mineral de Carangas y como también el Silver Strike. Nos daría los fondos necesarios para cumplir estos hitos, pero claro, lógicamente igual se espera hacer un nuevo financiamiento para lo siguiente. Lo importante también para destacar es de que tenemos como empresa madre, se podría decir nuestra mayor accionista, es la empresa Silvercorp Metals, la cual es una empresa que cotiza igual públicamente en la Bolsa de Valores. Esta empresa ha tenido ingresos de 2021, han sido más de 220 millones de dólares que tiene en sus minas de plata en China. Y bueno, pues contamos también por ese apoyo de tanto por la empresa. Sí, mira, me lo has puesto en mano porque ahora ya íbamos a hablar de management y entonces creo que viene como anillo al dedo, ¿no? Vuestro CEO es compartido con Silvercorp Metals. El 28% de las acciones de New Pacific son de Silvercorp. El 9,4% son de Pan American Silver. Entonces, la pregunta que me surge un poco es, ¿cómo es la relación e interacción con Silvercorp y Pan American Silver? ¿Cómo es trabajar con ellos? Sí, me adelanté, correcto. Como te decía, Silvercorp Metals tiene más del 28%. Silvercorp ha sido una empresa que desde el principio, cuando empezamos el 2017, cuando realmente había gente que no había, todavía no había un estigma negativo en cuestión a las inversiones en Bolivia. Realmente el mercado no estaba dispuesto a poner
esa inversión. Y en realidad hemos tenido Silvercorp, que ha sido nuestra champion, en este caso que vino y nos apoyó desde el principio. Así que nuevamente ellos tienen más del 28%, sucesivamente está Pan American Silver, que tiene más o menos un poco más de 9% de la compañía. Vale decir que ellos sí tenían una representación mayor, pero pues durante el COVID ellos también tuvieron que ejercitar Claro. algunas acciones porque obviamente sus minas cerraron en ese entonces. Así que eh, después, el otro tema es, tenemos, por otro lado, también tenemos bueno, entre management, ¿no? Management y board, hay mucha fe en el trabajo que está haciendo, entonces se puede decir que hay más de 9% insider ownership. Perfecto. ¿Y cómo es digamos, la relación, ¿no? Como con Silvercorp, porque compartís CEO al final, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esta relación con ellos? Correcto, sí, doctor, o sea, en realidad el doctor Rui Feng, ¿no? Que es el presidente de Ajá. Silvercorp Metals, viene a ser también el CEO de New Pacific Metals. Um, y bueno, pues compartimos, en realidad estamos aquí en una oficina en Vancouver donde tenemos no solo Silvercorp, tenemos Silvercorp New Pacific, también está la empresa Whitehorse Gold también en esta Muy bien. instancia. Y bueno, hay un equipo, hay mucho conocimiento no, técnico, y bueno, pues manager para poder llevar esto y también hay profesionales muy capacitados para mover estos planecitos que tenemos Entiendo con ellos. de que tener, ¿no? A alguien como Silvercorp, como máximo accionista, pues bueno, ahora que estáis en esta etapa de hacer el feasibility y de pasar a la construcción, pues se pueden crear unas sinergias increíbles, ¿no? A la hora de tener un equipo con ya una experiencia a la hora de llevar a cabo acciones como la construcción, ¿no? Sin duda, Amadeo, yo creo que has tocado un punto muy importante. Y yo creo que estando en la minería, en el campo ya más de 15 años, eh, llego a apreciar ¿no? Compartir ese know-how de una gran empresa que ha sido exitosa y también muy reconocida, porque Silvercorp ha sido muy reconocida igual en la China por sus implementaciones positivas y ganar premios importantes a nivel lo que es el ESG o CSR que le llamamos, ¿no? Mm. En temas de aprecio ambiental y trabajo que se está haciendo. Entonces, sí, sin duda alguna ha sido muy importante ese apoyo. ¿Qué más podrías explicarnos sobre el equipo de New Pacific? Como te decía, es compuesto aproximadamente de más o menos 200 trabajadores, ¿no? En Bolivia y tanto, bueno, pues aquí el corporativo es realmente el grupo más pequeño, 90% bolivianos, hasta podría decir más, trabajadores, mucho conocimiento. Tenemos, aparte de nuestro CEO, está nuestro vicepresidente de exploración y fundador también, que es Alex Zan, más de 25 años de experiencia técnica, ¿no? En este campo. Realmente yo viajo con él y es fascinante el conocimiento geológico y de país, de Bolivia que tiene. Realmente es un orgullo para mí trabajar al lado de Alex. Y también tenemos lo que es nuestro country manager y también fundador en Bolivia, es Hernán Uribe, un geólogo igual muy reconocido por su trabajo y experiencia en exploración minera. Y bueno, nuestro CFO no podría dejarlo también, Jalen, más de 15 años en el tema financiero, trabajando tanto para Silvercorp como para nosotros. Y no podría dejar atrás una mesa directiva muy interesante, conformada por pues, nuestro chairman, que es Terry Salmon, muy conocido aquí en Vancouver, ha ayudado a bueno, pues a ayudar a casi más de 20 millones de inversión para más de 400 empresas mineras en exploración. También me podría dejar de mencionar es Peter McGaw, que tú lo hiciste una Sí. excelente entrevista. Doctor Peter McGaw, pues conocido como uno de los mejores geólogos en tanto de plata, conocido a nivel Mm. mundial. Y bueno, Peter ha estado con nosotros en Bolivia en muchas ocasiones, conociendo Silver Sand y también Carangas. Así que es un orgullo la mesa directiva que tenemos. Muy bien, entonces creo que has resaltado, sobre todo dentro del management, todos los puntos fuertes, ¿no? Que tenéis, pero ahora me gustaría que me dijeras cuáles consideras que es el punto más débil, ¿no? El punto a mejorar de New Pacific o cuál es lo que vosotros
os tenéis que, o os falta, ¿no? Para seguir creciendo o para construir. Excelente. Pues es importante, yo creo que algo que ha sido exitoso para la compañía es esta trilogía que la hemos llegado a aprender por parte del gobierno boliviano cuando empezamos a trabajar, que es trabajar entre, ¿no?, gobierno, comunidades y empresa, ¿no? Y bueno, tener esta agenda abierta, transparente del trabajo que está haciendo. Um, y bueno, pues aparte de tener un equipo fuerte, técnico, conocedor, como se ha hablado en esta entrevista. Ujú, Yo creo que eso ha sido realmente los strengths más fuertes de la empresa. Y pues siempre, como se dice, ¿no? Siempre se tiene que hablar que el challenge que siempre ha sido, ¿por qué Bolivia? Y bueno, ¿no? Se puede decir que ese estigma negativo, de alguna manera New Pacific lo ha cambiado. Y a raíz de nosotros de New Pacific ha habido, y hay ahora, estoy sorprendida de casi más de 8 empresas que están ingresando a Bolivia haciendo una inversión, exploración significativa. Así que siempre va a ser, pero también hay que tener en cuenta de que hay muchos países en Latinoamérica, vecinos bolivianos vecinos a Bolivia, que están teniendo sus retos, pero yo creo que Bolivia sí se puede, es un país minero, con mucho potencial minero y un país muy mm. trabajador. Sí, no, y ahora pasamos a hablar un poco de Bolivia, vamos a hablar del país, ¿no? Y más cuando en estos últimos meses pues hemos tenido todos los problemas en Perú, también hay problemas en Chile. Usted es boliviana, así que no hay mejor persona para explicarnos cómo es Bolivia como país, sobre todo desde el punto de vista de la industria minera. Y sí que es verdad, ¿no?, que en los últimos años parece que ha habido como unos cambios en el gobierno. Correcto, yo me ando adelantando, creo, aquí un poco, pero sí, 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 ¿no? O sea, realmente, pues Bolivia, hace más de 15 años, ¿no? Hubo cambios en el país, y lo cual, cuando nosotros empezamos a hacer la diligencia de ver el potencial de invertir en Bolivia entre el 2016 y el 2017, vimos cambios muy interesantes para el país, realmente un país y un gobierno muy interesado en hacer eh, socios con empresas, ¿no? Realmente trabajar conjuntamente, que eso es lo que se estaba buscando, ¿no? Para que, pues, de alguna manera haya también impactos económicos importantes, tanto para Bolivia como para el inversionista recuperar su inversión. Así que sí, al principio no podemos negar que al principio, pues sí, ese estigma negativo, la verdad no había cero interés de invertir en el país, pero todo esto ha cambiado muchísimo, por lo menos te puedo decir de nuestra experiencia de 2017. Eh, Hemos recibido mucho, mucho apoyo. Lo he mencionado durante la entrevista, este es un país significante en lo que es la producción de plata, ¿no? O sea, no nos olvidemos del famoso Cerro Rico de Potosí, que ha producido, pues, no sé, hablamos de más de 2 billones de onzas de plata desde 1500 y sigue produciendo. Así que, y bueno, pues también la minería ha sido responsable de casi más de 47% de las exportaciones hace un par de años. Así que es eso. Lo otro que podría mencionar, que acabando de llegar de Bolivia, sin duda, especialmente después de haber estado en los países vecinos de Bolivia, es que nuestra moneda, la moneda boliviana, es muy estable. Es estable, casi no ha cambiado hace más de 10 años, por así decir, y increíblemente es inmune a la inflación. Inmune a la inflación. Así que, bueno, es un país que realmente es, como te he dicho, es minero y bueno, pues esperamos de que de esta manera se pueda abrir New Pacific, ser una bandera importante para que otras empresas puedan entrar al país e invertir. No, no, la verdad que me alegro. Además, creo muy interesante poder hablar contigo sobre esto porque he escuchado, ¿no?, decir a algunos analistas que Bolivia es uno de los países olvidados, ¿no?, de la minería en Latinoamérica y que tiene un gran potencial. Y creo que proyectos como New Pacific pues están demostrando de que esto es así. Ahora que estáis yendo, ¿no?, a por permisos ambientales, me habéis dicho, para poder hacer el PFS. Yo me pregunto, ¿qué tan difícil es obtener los permisos en Bolivia?
Bueno, estamos en el proceso. Vale caber la pregunta que hiciste antes. No ha habido una empresa que haya entrado en producción después de, por ejemplo, San Cristóbal y tal vez podríamos decir San Vicente, ¿no? En escala, porque obviamente la minería en pequeña escala, eso siempre ha continuado, pero no Mm, ha habido otra. Entonces, nosotros estamos siendo realmente los pioneros en caminar este proceso. estáis Eh, abriendo camino. Exacto, haciendo el camino basado en las regulaciones y leyes bolivianas. Entonces, como te había mencionado, es importante obviamente convenios que se tienen que hacer, ¿no? Tanto con comunidades y también esta parte del estudio de evaluación ambiental. Lo importante es que hemos completado el estudio económico, que eso era el punto clave. Y bueno, como te digo, a ver, tenemos un equipo dedicado, una comitiva dedicada ya en Bolivia trabajando en este proceso. Y bueno, a ver, como te decía, esperamos esto completarlo para finales de este 2023. Sí, me pregunto, y ahora me ha venido, ¿no? A la cabeza, si hace tanto tiempo de que no hay ningún proyecto de esta envergadura que esté entrando, me pregunto si las leyes estarán actualizadas, ¿no? Y estarán al día para que un proyecto en etapa moderna, pues, pueda entrar de una forma fácil. No sé, supongo que no, no nos lo irás contando conforme vaya evolucionando el proyecto y la verdad que espero de que pues no os encontréis muchas piedras en el camino. Una pregunta que puede que haya inversionistas que se estén haciendo ahora mismo, ¿no? En el pasado, en Bolivia ha habido casos de expropiaciones, ¿no? Como por ejemplo en South American Silver. ¿Esto es algo que debería preocuparle al inversor a día de hoy o es algo del pasado? Es importante y te agradezco por esa pregunta porque pues esta es una pregunta constante que hemos tenido, ¿no? Y bueno, como te digo, nosotros somos testigos de que cómo ha habido un cambio en el gobierno, y tanto en mismo Bolivia, ¿no? A todo esto, porque se ha sufrido muchísimo aparte de esas expropiaciones, que pese que Bolivia paga todos todas sus, ¿no? Este tipo de litigios, los pagó. Y han sido muy dolorosas, tanto para las comunidades, porque ahora algunos de esos proyectos, por ejemplo, no hay cero inversión y tampoco interés de invertir en esas áreas. Y lo mismo, y bueno, pues en el nivel de institucional no ha habido empresas que han estado, bueno, han dejado de pensar en Bolivia por eso. Pero bueno, ahora como te hablaba del 2017, desde que empezamos, nosotros hemos visto mucho cambio al respecto. Más bien hemos recibido mucho apoyo de parte de tanto del Ministerio de Minería de Bolivia como también los otros ministerios que están eh, alrededor de lo que es la cabeza del sector minero, en lo que es la importancia económica de este tipo de proyectos. Entonces, el beneficio económico que se da, ¿no? En este tipo de proyectos, no solo microeconómico, pero también macro, porque al final es un pantallazo, ¿no? Como te decía, una bandera para que otras Hmm. inversiones entren a Bolivia. Tal vez, y no solo en tema minero, ¿no? Tal vez en otro tipo de inversiones. Así que eso ha sido, y bueno, para no tener que caer en esto de lo que pasó lastimosamente con esa empresa, creo que fue el 2014-2015, por eso es que para nosotros es muy importante trabajar conjuntamente con el gobierno, comunidades y empresa para tener Sí, mejores. me gustaría porque antes, ¿no? Off the record, me comentaste, ¿no? Que hace un par de semanas, cuando estuviste allí, os reunisteis, ¿no? Con el gobierno, así que la relación con ellos es muy buena y por lo tanto es por esa razón que podéis tener mucha seguridad de que pues el gobierno está apoyando y está yendo en la dirección, ¿no? Para que un proyecto como el de New Pacific se pueda llevar en el país. Correcto, correcto, lo has dicho. Tema importante, estos son nuevos estilos de inversión minera. Agenda abierta, ¿no? O sea, no solo porque como cotizamos en la bolsa, nosotros tenemos una obligación importante de mantener, no solo al inversionista, también a nuestros stakeholders del trabajo y los planes que se están haciendo. Así que eso siempre ha sido desde el principio una de nuestras tal vez estrategia, pero estilo de trabajo, de tener esta agenda abierta y trabajar conjuntamente con autoridades bolivianas, con el respeto legal que se merecen y lógicamente también pues con las comunidades y nuestros stakeholders en general.
Perfecto. Finalmente, la última pregunta, ¿no? ¿Cuál es para vosotros el mayor riesgo que tiene ahora el proyecto de New Pacific Metals? ¿Y qué estáis haciendo para mitigar dicho riesgo? Creo que se lo ha mencionado durante ¿no? Durante la entrevista, ¿no? Es esto, ¿no? Es el trabajo constante que se tiene que hacer a nivel tanto institucional como comunitario, sin duda alguna. Y bueno, en términos de riesgo siempre ha sido la pregunta, ¿por qué en Bolivia? ¿Por qué nosotros estamos ¿no? invirtiendo en Bolivia esta cantidad? Por eso, entonces siempre para nosotros ha sido el reto importante de ser embajadores de Bolivia, de realmente hablar de cómo hemos estado trabajando desde 2017 y bueno, también nuestros resultados hablan por sí solos, ¿no? Es, por ejemplo, llegar al primer reporte económico que se ha dado en la historia de Bolivia, más de 15 años, sucesivamente pues veremos el estudio de factibilidad. Esos son aquellos que van a mitigar los riesgos, ¿no? Estos reportes que son obviamente hechos externamente, ¿no? Perfecto, nada más Carolina, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y poder presentarnos New Pacific Metals. Muchas gracias por la confianza y espero que volvamos a charlar cuando alguno de estos objetivos o milestones se hayan cumplido y así podemos de alguna forma explicarlos a la audiencia. Si quieres el último minuto como para dedicarlo a posibles inversores, todo tuyo. Amadeo, nada más que agradecerte y felicitarte nuevamente por esta iniciativa de hacer este tipo de entrevistas y educar a la audiencia hispanoparlante de lo que significa la inversión minera. Así que más bien felicidades a ti por ese trabajo. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por el tiempo. Nosotros siempre estamos abiertos para cualquier pregunta, consulta, incluso cualquier tema que pueda ser educativo. Nuestra información de la empresa está en la página web, nuestros emails, correos electrónicos, sugerencias, siempre están muy bienvenidas. Así que muchísimas gracias. Les dejo con nuestra página web, si se puede, es Sí, claro. www.newpacificmetals.com. Muchas gracias. Descargo de responsabilidad. Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeo Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener sesgos y que no somos imparciales. Estos capítulos no dejan de ser un relato en mi aprendizaje en la inversión del mundo de las materias primas. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.